Los peores temores de Judá se hicieron realidad mientras el destino de Benjamín pendía de un hilo. Era esclavo Benjamín. Tras décadas de presenciar el dolor de su padre, Judá vivía con la culpa y el silencio. Así que Judá se negó a que volviera a suceder, a que un hermano suyo cayera en desgracia. Así que volviéndose, se acercó a ese virrey de Egipto, ya fuera por la paz o la guerra. Esta es la parashá Vaigash. Es una parashá importante. Consta de Génesis 44, 18 al 47, 27. Ezequiel 37, 15 al 28, la Haftará de los profetas y las buenas nuevas de Lucas 24, 30 al 48. Existe una disputa de 22 años entre José y sus hermanos que se acerca a su clímax. Judá se acerca a José, Judá no lo reconoce, sino solo ve a Safenat Paneah, el virrey de Egipto, para suplicar, argumentar o amenazar con liberar a Benjamín. La copa del rey había sido descubierta en el saco de Benjamín y el gobernante en la parashá anterior había declarado que será mi esclavo al que se le descubra la copa. Los sabios interpretaron la palabra se acercó de esta parashá que se llama Vaigash con tres significados diferentes. Una, para una batalla. Dos, o para reconciliación, o significa súplica. Cada uno con un respaldo por una escritura diferente en esta porción. El Midrash, la enseñanza judía, fusiona todos estos puntos de vista en uno solo. Porque Rabí Eliezer en el Midrash Rabbah combinó todos estos puntos de vista, diciendo que Judá se acercó a el virrey, a José, para los tres propósitos, diciendo, si es guerra, me acerco para la guerra. Si es conciliación, me acerco para conciliar. Y si es para súplica, me acerco para suplicar. Judá era pragmático, buscaba lo que funcionara en la práctica, y es la liberación de su hermano Benjamín. Judá no se iría a su padre sin antes salvar a Benjamín. Judá estaba dispuesto a dar su vida para salvarlo, pues lo prometió a su padre Jacob, que lo traería de vuelta sano, y diciendo en Génesis 43:9, yo seré su fiador, yo seré su garantizador. La palabra fiador hebrea viene del versículo de la palabra hebrea Erbenu. La palabra significa garante, garantía o intercambio. Todos estos eventos fueron orquestados por Yosef para llevar a los hermanos al arrepentimiento y reparar el odio infundado que le tenían. Al ver este acto de sacrificio, José se vistió como un gobernante egipcio y se ocultó de sus hermanos. Así como Yeshua hoy se oculta entre sus hermanos como un gobernante egipcio, un representante del mundo occidental, con otro nombre, con el nombre de Cristo, sin saber que Cristo viene de ungido y ungido viene de Mashiach, y ungido puede ser el rey David, totalmente judío. Ungidos son los reyes de Israel. Los reyes de Israel son ungidos. José se les revela en Génesis diciendo, yo soy Joseph, estando vestido de egipcio totalmente, un gobernante egipcio. La revelación de José a sus hermanos revela el modelo de redención y evoca el futuro cuando el Mesías, hijo de Joseph, o el Mesías que representa a Joseph, será revelado a sus hermanos. Y según el Midrash, otra enseñanza judía, que cuando Hashem entregó la Torá en el monte Sinaí, existió garantía. Hashem exigió garantías para que su pueblo, el pueblo judío, lo recibiera la Torá. Dice Rabbi Meir, dice que cuando los judíos se presentaron ante el Sinaí para recibir la Torá, les dijo, juro que no les daré la Torá a menos que me den garantías dignas, que les aseguren que cumplirán las leyes. Los judíos respondieron, amo del mundo, nuestros antepasados serán nuestros garantes. Pero la respuesta del Creador fue, tus garantes mismos requieren garantes. Respondieron los judíos, amos del mundo. Exclamaron los judíos, nuestros profetas garantizarán nuestra observancia de la Torá. Pero el Creador les dijo, yo también tengo quejas contra ellos,
Porque dice en Jeremías 2:8, los pastores se han rebelado contra mí. Traigan garantes adecuados y solo entonces les daré la Torá. Y como último recurso los judíos declararon, nuestros hijos servirán como nuestros garantes. El Creador les respondió, realmente son garantes dignos. Gracias a ellos daré la Torá, dice el Midrash Rabbah, Cantar de los Cantares 1:4. Y Yeshua dice algo muy similar, conociendo las enseñanzas de Yeshua. Dice, en esta hora los discípulos vinieron a Yeshua diciendo, este es el mayor de los reinos. Vinieron los discípulos y preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Me imagino que han tenido entre ellos unas discusiones sabiendo quién va a ser más grande, el primero. Yeshua llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como este niño, como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño pequeño, este será mayor en el reino de los cielos. Dice Mateo 18:1-4. Me recuerda a lo que comenta en Mateo 5:15 que dice que el que anule de uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así será, le enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y conectamos este tema de los niños y de la Torá con los niños y la entrega de la Torá y la entrega del Espíritu Santo, que sería en Shavuot o Pentecostés. Los niños, ser como niños, es una forma de garantía. Así que cuando Joseph dice, yo soy Joseph, José, el texto dice que no pudieron responderle. Los hermanos quedaron callados, atónitos, y Rashi explica que fue por la vergüenza. Y el Midrash lo vuelve explícito. En Bereshit Rabbah 93:10 dice que comenta que este silencio, con una frase famosa, ay de nosotros en el día del juicio. Y Joseph es un ensayo. Lo que pasó allí entre José y sus hermanos fue un ensayo de lo que pasaría cuando la verdad se revele. La verdad de los tiempos finales. El pueblo de Israel mantendrá silencio. Cuando se dé cuenta, todos los judíos se den cuenta que Jesús, el Cristo, es Yeshua HaMashiach. Vendrá un silencio y vendrá el reconocimiento. Y cuidado que muchos entre las naciones, diciéndose que son seguidores de Jesús, al cambio dirá Jesús, Yeshua, no los conozco, porque quisieron perseguir a mis hermanos. Si yo morí por mis hermanos, estas son las señales. Ese día del juicio, que es para cada uno y para cada persona, dice que en la tradición judía, en la tradición y es muy judeo-cristiana también, el concepto de Yom Hadin, el día del juicio, se apoya entre otros en la Mishnah, o en Rosh Hashanah, que es el año nuevo que celebramos, donde todas las criaturas pasan delante de Él, y Él considera sus obras. Y esto se parece mucho a lo que se encuentra en esta parasha, en lo que se encuentra en esta porción. El día final nos recuerda a esta porción. ¿Por qué? Porque están delante de José. Alguien que sabe todo lo que hiciste. José en ese momento, el virrey, sabe todo lo que ellos hicieron. Ellos no tenían esa conciencia antes de la revelación. Pero cuando José le dice, yo soy Joseph, en ese silencio reconocen, Él conoce nuestros más duros secretos contra nuestro Padre y contra nuestra propia carne, nuestro propio espíritu, contra nuestro propio hermano. Y eso nos pasa todos los días, posiblemente cuando cometemos errores contra nuestro propio espíritu, nuestra propia alma y contra nuestros propios intereses de llevar una vida buena. Contra haciendo lo incorrecto, contra lo que nos conviene, contra la salud espiritual, física y mental. Ok, en Ezequiel, que es la porción de profetas de esta parashá, se usa el patrón muy
un patrón similar, porque en Ezequiel 7 se repite y se dice, el día está cerca, juzgaré según tu conducta. Y también hay un efecto interior de juicio, como ese silencio de los hermanos de José, porque dice, después de la restauración, dice que el pueblo recordará su maldad y se aborrecerá, que hay un lenguaje de convicción y vergüenza. Porque dice, recordarás y te avergonzarás, y no abrirás más la boca. Ezequiel 63. Esto literalmente no pudieron responder. Pero es que mejor no responder nada en señal de arrepentimiento y de darse cuenta. ¿Para qué decir palabras vacías o erróneas? Si es mejor aceptar que Hashem conoce todo. Y no me refiero a un Dios como un policía, sino a un Dios, porque aquí lo importante es que ese silencio y de que lo que está haciendo, lo que está pasando aquí es una enseñanza, no es una reprensión, porque en el contexto de esta parashá, José ya había perdonado a sus hermanos. Él lo estaba poniendo, le estaba enseñando para que sus vidas se eleven a un estado mayor de madurez. Este no es un Dios castigador. Esto no es una representación del castigo, es una representación de enseñanza. Que todos los días deberemos estar enseñándonos a nosotros mismos y quedando en silencio para ver qué se hizo bien durante ese día. Antes de acostarse es un buen momento. Es como ponerse de acuerdo con el juez. Mejor ponerse de acuerdo y aprender de esta enseñanza. Igual podemos hacer un paralelo con Apocalipsis 20, 11, 15, donde hay un trono, hay un juicio y hay libros abiertos. El gran trono blanco y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según sus obras. También hay en Apocalipsis esa vergüenza, porque dice escondámonos del rostro. Hay una vergüenza también, hay una reacción de esconderse. Y esconderse es estar callados también, que se asemeja al Apocalipsis, al libro de Génesis, donde Adán y Eva reconocieron su error. Así que en esta temática, entre lo que vemos José, entre Ezequiel y el Evangelio, hay una señal, donde es dulce en la boca y difícil de cargar, que es conocer la verdad y hay que saber lo que hay que mejorar. También en Ezequiel y Apocalipsis se encuentra Gog y Magog en la Haftará actual con el Apocalipsis, donde se menciona explícitamente como un conflicto final. Pero Gog y Magog también espiritualmente tienen una relación con ciclos que no se cierran, con el ciclo de un pasado que es muy fuerte, que es difícil de cerrar. Pero al final vencerá Israel. ¿Cuál es este ciclo? Para Israel a nivel de nación es el antisemitismo. El espíritu de antisemitismo será cerrado en Apocalipsis al final de los tiempos. Y es el aprendizaje final para la humanidad. Y para nosotros hoy en día es cerrar las distintas dificultades. Ir aprendiendo y pidiéndole a Hashem que nos ayude con las dificultades que tengamos del pasado para que podamos vencerlas. Y acercarnos a la imagen misma de Dios, que es la imagen del Mesías. Así que cuando dice Ani Yosef, yo soy José, es una revelación. La identidad verdadera se muestra. El culpable queda en silencio y Ezequiel describe este mismo efecto como en Apocalipsis. Así que en esta Haftará de Ezequiel también, además, hay una gran conexión en Ezequiel 37 que dice: tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Luego toma otro palo y escribe en él para José, el palo de Efraín, para toda la casa de Israel, y júntalos. Así como esta parashá se están juntando los hermanos. Allí comienza la redención, dice en Kol Hator, cuando la madera de Yosef y la madera de Judá son trozos de madera en una misma mano, que es la mano de Hashem. Sin embargo, el momento de la redención completa, cuando los dos trozos de madera se hayan convertido en uno solo, en mi mano, la mano de Dios, entonces los ungidos serán como dos amigos inseparables, los dos Cristos, dos ungidos, se habrán convertido en uno y se habrán convertido en el Rey Mesías, a la altura del amigo fiel del Redentor final, Moshe Rabbeinu, que en paz descanse.
Así que estas dos imágenes del Mesías se fusionan. Es decir, podemos decir el Mesías de las naciones, que se encuentra hoy en día como las naciones, y el Mesías de Judá, en uno solos, que hoy en día los que creen en el Mesías, en el Cristo, dicen, no, mi Mesías no es el Mesías de Judá, no es el Mesías judío. Y el Mesías judío dice, los que creen en el Mesías judío dicen, no, sí es el mismo. Ahorita está en esa, muchos cristianos están en esa pelea, en esa discusión. Pero realmente sabemos que es el mismo. Y cuando sean unos para todos y para Israel, es cuando vendrá la gran liberación, dice en esta interpretación del Kol Hator. ¿Por qué? Dice en Hayé Moharán Sadik. Dice, hay un Sadik que es una combinación de los dos Mesías. ¿Y quién es el Sadik? ¿Quién es el justo? Según la tradición judía de Breslo, según la tradición judía, el Mesías sufre por el mundo como garantía para la humanidad. El mismo Yeshua, sabemos, y lo dijo Breslo, es la garantía para la humanidad. Y él lo confirma. El principal garante es el alma del Mesías, que es el alma colectiva de todos los justos a lo largo de las generaciones. El Mashiach, el Mesías, o Cristo, completará todas las rectificaciones, toda la restauración del mundo, y reparará todo el daño sufrido a lo largo de la historia. Por eso el Mesías sufre en nombre de todo Israel, porque sirve de garante para todos ellos. Por lo tanto, David, el rey David, quien era el Mesías, suplica a Dios, sé fiador de tu siervo para bien. Dice el Mesías porque viene de ungido, en el Salmo 119, 122. Sé fiador de tu siervo para bien. Es decir, declara ante Dios, he aquí he sido hecho fiador de todos al principio del plan divino antes de la creación. ¡Wow! Y nadie puede ayudarme a cumplir con mi obligación excepto tú, Hashem, Dios creador, por lo que tanto te suplico, sea fiador de tu siervo para bien. Dice la enseñanza de Breslo sobre el Mesías. Así que el Mesías es el garante de Israel, dice el rabino Joseph Hayin de Bagdad, Irak. El rey Mesías es el garante de Israel. Ha asumido el sufrimiento para expiar los pecados de Israel y acortar el exilio. Porque todos estamos en un exilio, de alguna forma. No creas que por no ser el pueblo judío no estás en exilio. Estamos en exilio porque estamos fuera del gobierno de Dios. Fuera el rey, nuestro rey real, viene. Y por eso estamos esperando volver también del exilio. Así que Hashem, el creador, se refiere a Israel también como hijo primogénito, así como se refiere a Yeshua a la vez. Hay una relación entre Yeshua e Israel, para enfatizar su relación especial y su elección y su importancia sobre Yeshua y sobre el mismo Israel. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y es algo que comparte Yeshua con todo Israel. Y por eso comparten el sufrimiento. Hay un midrash donde Rabí Levi enseñó en nombre de Rabí Idi, el sufrimiento se divide en tres partes. Una, la que asumieron los patriarcas y todas las generaciones de los hombres. La generación que vivió en los tiempos de la persecución de Adriano tomó también. Y otra, el Señor Mesías, la que el Señor Mesías tomará. Así que a través de las aflicciones, dice Ben Ish Hai, a través de las aflicciones, el Mesías alcanzará grandes alturas espirituales, además de sus aflicciones, expían a Israel para que pudiera seguir viviendo y cumpliendo los mandamientos. Dado que sin el Mesías estas misbot, estos mandamientos no se habrían cumplido, él es un compañero en las misbot de Israel. Así pues, al cargarlo con aflicciones como piedras de molino, también lo cargó con los mandamientos. Esta porción parece muy de cerca a lo que se encuentra en los evangelios. El Mesías vino a cumplir los mandamientos. Y cuando ayudas a cumplir los mandamientos a Israel, y cuando tú cumples los mandamientos por gracia, te encuentras en la presencia del Mesías. Ese espíritu, ese Ruach HaKodesh, ese consolador, te acompaña. Así que dice Hinema Top,
el Rabí Lubavitch, dice que la palabra hebrea para garante tiene la misma raíz que la palabra para dulzura y agrado. Todo judío debe mirar a su hermano y co-garante con bondad y buscar lo bueno y digno en su prójimo, en el que tienes al lado. La misma raíz hebrea también implica la integración de uno con el otro. Todo judío es parte de todo mayor, algo mucho más grande que es la nación judía. Y podemos decir que todos debemos ser parte de algo aún mucho más grande que es el cuerpo del Mesías. Esta es la restauración del mundo. Reconocer que somos garantes unos del otro. Que tenemos que ser como niños para ser garantes uno del otro. Cuidador de tu hermano. El odio sin fundamento y el amor sin fundamento. Yeshua enseñó que el amor abnegado es el alma de la Torá. Y hay un judío que ha sido odiado injustamente, que ha sido culpado injustamente por los pecados de Roma y la anarquía en el mundo. Y él es Yeshua de Nazaret. A pesar de haber sido odiado, ha endulzado la Torá al eliminar el aguijón de la muerte con su sufrimiento y la muerte por nosotros. Y aunque estuvo exiliado, es parte de la nación judía en este mismo momento. Él es parte de la totalidad, él es rey, fue crucificado como rey de los judíos también. Y decimos que también es rey de las naciones. Él es el alma universal de Israel, él es el garante de Israel y de las naciones, de ti como de cualquier persona que crea en él y crea en sus palabras. Por lo tanto, Señor Dios, haz dulce, Creador nuestro Dios, haz dulce las palabras de tu Torá en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo, la casa de Israel. Así sea contigo, con toda tu casa, como si fuera el mismo templo del Espíritu Santo. Que esa dulzura recorra para este año y para los días que tengas por venir, que sean buenos y largos días. En el nombre de Yeshua.